Hola, durante la clase anterior habíamos comenzado a desarrollar el tema de la entrevista. Habíamos visto que se trataba tanto de un método de recolección de datos como de un género periodístico, y que en ese caso lo reconocíamos por la dinámica de preguntas y respuestas en la cual hay asignados roles que no son intercambiables entre el entrevistador y el entrevistado. Y también habíamos charlado acerca de los antecedentes de este género periodístico. También recorrimos la clasificación de las entrevistas, una de las clasificaciones posibles, según la importancia del entrevistado y lo que el entrevistador quiere lograr. Todos estos conceptos que estamos desarrollando, es interesante que ustedes los piensen en función de que el trabajo final de este tema va a ser la realización de una entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de dónde comienza el trabajo del entrevistador, que no es en el momento en el cual nos encontramos con el personaje elegido, con la persona elegida, y prendemos o activamos el celular para grabar la conversación. El trabajo comienza antes, en el trabajo de producción. Entonces, lo que primero tenemos que definir es cuál es el objetivo de la entrevista, ¿sí? Y esto tiene que ver con la clasificación que habíamos visto anteriormente. Queremos indagar acerca de la vida de este personaje, ¿sí? Retratar un perfil de su personalidad, de sus miedos, de sus alegrías, de sus conceptos acerca de determinadas cuestiones, de su postura frente a la vida. Queremos lograr declaraciones que hasta el momento no se han conocido, ¿sí? No sobre temas puntuales, sino sobre aspectos personales. O bien vamos a buscar una declaración sobre un tema puntual, ¿sí? A ver, demos un ejemplo. Podemos ir a hacer una entrevista, supongamos, a Lionel Messi, acerca de cómo fue su experiencia de desarraigo, ¿no? En el momento en el que él se mudó desde muy pequeño a otro continente, a otro país, ¿sí? Cómo vivió él en su infancia esta experiencia. O bien podemos, en algún momento, las entrevistas tenían un tema puntual que era saber si finalmente él se iba a cambiar de club o no. En ese caso, la entrevista era de declaraciones. Si bien obviamente la importancia de la entrevista tiene que ver con el personaje, ¿sí? En este caso, no se iba a obtener un perfil del personaje, sino a obtener una información importante sobre un tema de actualidad, que en este caso era si se cambiaba de club o no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Es importantísimo investigar al entrevistado previamente, ¿sí? Se define la entrevista como el arte de preguntar lo que ya se sabe. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes, vamos a ir a indagar sobre lo que ya sabemos, porque en realidad lo que queremos es que el que lo diga sea el entrevistado. Es lo que le va a interesar a nuestro lector, a nuestro oyente, o a nuestro televidente, o no sé cómo se llama el que mira a través de pantallas de un canal de YouTube, por ejemplo, ¿sí? Entonces, investigar el tema e investigar el entrevistado, porque de ahí va a salir el nivel de las preguntas que vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Una regla básica es tratar de cubrir las 5 Ws. Si ustedes tal vez recuerdan, cuando vieron el tema de la noticia, la crónica, ya por primero o segundo año, la 5W es una regla que fue inventada o creada por periodistas en Estados Unidos y que tiene que ver con responder las 5 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Y por qué? Se llama la 5W porque todas estas preguntas en inglés comienzan con W, ¿sí? Tenemos que reducir al mínimo la improvisación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llevar preguntas anotadas. Y tiene que ver con ese trabajo previo que hicimos de investigación, ¿sí? Pero tampoco hay que estar tan pendiente de lo que tenemos anotado. Tenemos que estar atentos a lo que el entrevistado nos está respondiendo. Dice Gabriel García Márquez que además de un excelente y premiado escritor, él se definía en realidad como periodista, que tuvo que ver con su primera ocupación y de la cual nunca se despegó, ¿sí? No hay que dejar el cerebro en el grabador, decía García Márquez. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar
muy atentos a lo que nos responde nuestro entrevistado. ¿Por qué? Porque nos podemos perder la ocasión de repreguntar. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el entrevistado interpretó mal nuestra pregunta y respondió otra cosa, entonces tenemos que volver a formularla. Que tal vez el entrevistado quiso esquivar la pregunta, ¿sí? Esto puede suceder si hacemos alguna pregunta que pueda resultar incómoda, o muchas veces en el ámbito de las entrevistas a políticos. Suele suceder, si ustedes por ahí escuchan, y a veces el periodista no repregunta y uno se queda con la sensación de ¿y qué pasó? No te respondió a lo que preguntaste. Bueno, esto puede suceder por dos motivos. Por no seguir pinchando sobre una cuestión incómoda o porque el periodista estaba distraído y simplemente no se dio cuenta de que el entrevistado no había respondido, ¿sí? Y además tenemos que estar atentos porque tal vez en la respuesta que nos da el entrevistado nos da el pie para realizar otra pregunta que nosotros no habíamos pensado, ¿sí? Bien, las preguntas, ¿cómo formularlas? Tienen que estar escritas y luego enunciadas de manera tal que habiliten el desarrollo por parte del entrevistado. ¿Qué quiere decir esto? Evitemos las preguntas que puedan ser respondidas con sí o con no. Siempre tratemos de formularlas de manera tal que el entrevistado se pueda explayar, ¿sí? Claramente hay cuestiones que se tienen que responder sí o no, ¿sí? Pero en general tratemos de evitarlas. ¿Por qué? Porque se nos va a terminar la entrevista en 5 minutos. Va a aparecer un ping-pong de preguntas y respuestas. Las preguntas tienen que ser redactadas de manera clara y concreta, ¿sí? Si hay que dar un rodeo, bueno, presentamos el tema brevemente y la pregunta clara, porque si no, tal vez no nos entiendan, ¿sí? Volvamos una vez más sobre la cuestión de que el protagonista en la entrevista es el entrevistado, no el entrevistador. Muchas veces se hacen grandes introducciones y rodeos y preguntas complicadas para parecer más interesante frente al entrevistado o frente al público, y no es el sentido de la entrevista, ¿sí? Redactar de manera clara y concreta las preguntas. Realizar una pregunta por vez, ¿sí? Evitar hacer dos preguntas a la misma vez. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que, y es muy probable, y generalmente sucede, que nos van a responder una sola, ¿sí? Una pregunta por vez. Volvamos al ejemplo de Messi. ¿Te sentiste solo cuando te fuiste a Europa? ¿Quién te acompañó? No, de una. ¿Quién te acompañó a Europa y después te sentiste solo? Bueno. O cómo tramitaste o cómo superaste la sensación de soledad en Europa, ¿sí? Para que no nos conteste sí, me sentí solo. Bien. Y finalmente, otro aspecto tiene que ver con evitar las interrupciones, ¿sí? Si ustedes miraron el video que les sugerí sobre el compilado de errores del notero de CQC, van a ver que es molesto para el entrevistado que lo estén interrumpiendo, y por otro lado, cortamos la posibilidad de que desarrolle su respuesta. Después vamos a ver que nosotros vamos a tener que recortar las respuestas, ¿sí? Pero en el momento en que estamos haciendo la entrevista, no hay que cortar, ¿sí? Bien, y ahora que estamos hablando de cortar, vamos entonces a una etapa que es la de edición, ¿sí? La entrevista no se termina cuando apagamos el grabador, digo yo, porque antes se grababa con cassette, pero no se termina cuando dejamos de grabar, ¿sí? Todo lo contrario, viene una parte bastante ardua que es la de edición. Entonces, ustedes cuando deciden hacer una entrevista, previamente también tienen que definir en qué soporte van a publicar esa entrevista, ¿sí? Entonces, si van a hacer una entrevista gráfica, van a tener que prever la disponibilidad de recursos fotográficos, ¿sí? Sacar fotografías en el momento en el que hacen la entrevista, pedirle al entrevistado tal vez que les facilite una fotografía de algún momento en particular.
Entonces, van a tener que seleccionar, ¿sí? No van a poder acompañar una entrevista con 20 fotografías. Van a tener que seleccionar. Van a tener que seleccionar contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Si grabamos 1 hora de charla, ¿sí? Después cuando lo vayamos a desgrabar, a transcribir, van a ser páginas y páginas. Y cuando uno trabaja en un medio gráfico, te dan un determinado espacio, ¿sí? El medio gráfico, una página web, ¿sí? Entonces vamos a tener que recortar. El primer paso, si elegimos entonces el formato gráfico, va a ser desgrabar, transcribir todo lo que nos diga ese entrevistado. Luego vamos a tener que recortar, ¿sí? Sin perder el sentido de lo que nos dice, sin sacarlo de contexto, como muchas veces dicen los personajes públicos, me sacaron de contexto. Bien. Y por otro lado, lo más probable es que vamos a tener que reformular, ¿sí? Lo que respondió esa persona. ¿Por qué? Porque el discurso oral tiene determinadas marcas que son correctas porque es la oralidad, pero que no están bien, no quedan bien si las mantenemos cuando pasamos esa entrevista al formato escrito, ¿sí? Estas modalizaciones de buscar la verificación, de preguntar, ¿me comprendés? ¿No me comprendés? Sí, no. Todas estas marcas de la oralidad, las repeticiones, las redundancias, se deben eliminar en el momento de transcribir una entrevista, ¿sí? Insisto, sin perder el sentido de lo que el entrevistado está diciendo. En el caso de que ustedes decidan un formato radial, un podcast, ahora en términos más modernos, o un formato audiovisual, en el caso de un podcast, tengan en cuenta también que pueden, les sugiero incluso recurrir a algún tipo de cortina, ¿sí? Musical. Las cortinas musicales no solo tienen un efecto decorativo, una función decorativa, de decir, bueno, queda más lindo con una musiquita de fondo, sino que la música también aporta climas, ¿sí? Si la entrevista tiene un tono alegre, no vamos a poner una cortina que sea triste o de suspenso, ¿sí? También la cortina puede cumplir una función de decorado en el sentido de que nos ubica en determinados tiempos y espacios. Si supongamos nuestro entrevistado está narrando su historia de vida o su juventud que transcurre en la década del 40, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, utilizar en Buenos Aires, ¿no? Una juventud que transcurre en la década del 40 en Buenos Aires, claramente podemos poner un tango como cortina musical, porque era el género musical predominante en aquel momento y en esa ubicación geográfica. En el caso de que ustedes decidan hacer una producción audiovisual, bueno, también pueden recurrir a fotografías y también a música, ¿sí? Bueno, y les estoy diciendo, ustedes pueden recurrir porque en realidad de eso tiene que ver el trabajo final de este tema, pero eso se los voy a comentar la clase que viene.